Doctora Cristina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, qué placer, como todos los lunes, estar contigo. Doctora, ese tema que vamos a desarrollar hoy día, a ver, explíquenos de qué trata. Bueno, el síndrome de Stendhal, choque cultural e inmigración, vamos a articularlo. Pero primero empezamos con qué es el síndrome de Stendhal. Y el síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que fue descubierta, no descubierta, sino que en realidad fue organizada en una entidad determinada, nosológica, la psiquiatra Magherini, italiana, Graciela Magherini, de Florencia, que observa que muchos turistas van a su consulta con determinados síntomas psicosomáticos. Ella le coloca síndrome, que sabemos que el síndrome siempre está relacionado con lo físico, con lo médico, con lo clínico. Y cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de que una afección psicológica, en el campo de la psicología de ella, tiene síntomas en el cuerpo. El síndrome de Stendhal también es llamado síndrome del estrés del viajero y síndrome de Florencia. ¿En qué se basa esta psiquiatra psicoanalista? Se basa en el libro de Stendhal, un gran escritor de posromántico del siglo XIX, que escribe muy buenas novelas como Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, y también un libro que justamente se llama Roma, Florencia y Nápoles. Entonces él describe en primera persona, es el protagonista, cómo al llegar a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, yo tuve la oportunidad de estar allí en dos oportunidades, se siente arrobado por tanta belleza, es decir, se siente tan congelado, tan rígido, ¿no? Sin poder responder a toda esa belleza que es inenarrable que hay allí, que comienza a tener síntomas psicosomáticos. Desde el punto de vista somático, tiene temblores, sudoración, taquicardia, fatiga, vértigo. Y desde el punto de vista psicológico, se le presenta depresión, ansiedad, alucinaciones, ataques de pánico y periodos de euforia y periodos de tristeza. Entonces, esta psiquiatra descubre en los hospitales donde trabaja en Florencia que los turistas padecían de este tipo de síndrome. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo tenían que adaptarse y de hecho los turistas lo hacen, a grandes cambios, ¿verdad? De algo que desean, pero que al mismo tiempo es impensado. No tenían idea de que eso era así, esa tal belleza. De modo que esto nos lleva al segundo tema que está relacionado, que es el choque cultural. Hay un choque cultural, sin duda, cuando vamos a países con un grado de desarrollo en algún sentido muy superior al nuestro. Lógicamente, los americanos visitando, por ejemplo, Europa, que todo ello son galerías de arte, casi todas las ciudades de Europa. Y entonces puede sobrevenir este síndrome a los turistas. Pero, y acá viene la relación con la inmigración. Se descubre también que el inmigrante, y muy particularmente el inmigrante en situación forzada, que es lo que describió el psiquiatra barcelonés José Anzoátegui, es decir, en condiciones extremas, en condiciones terribles, los que cruzan el borde, los que llegan en una balsa, desarrollan también estos síntomas psicosomáticos ante el choque de una cultura a la que rápidamente se tendrán que adaptar, pero que les produce una gran admiración por todo el desarrollo tecnológico, por las grandes ciudades, por ejemplo, los que llegan en condiciones misérrimas aquí a los Estados Unidos. Y entonces, en muchos casos, provocan también una ansiedad, depresión, alucinaciones, que estamos en el ámbito de la psicosis. Recordemos que la psicosis es el corte con la realidad. Y entonces existe la psicosis del inmigrante, ¿verdad? En donde la persona momentáneamente, y por suerte es tratable y se va, tiene periodos de delirios, de alucinaciones visuales, auditivas. Es decir, la psicosis es ese corte con la realidad, es el loco que vemos por la calle de pronto hablando solo, para dar un ejemplo muy connotativo para que lo comprendan.
pero por suerte es tratable. Pero así se siente, frente a esa belleza, frente a eso que tiene que poder superar, que llegar a ese nivel para el bien de su propia familia. Entonces, vemos que el inmigrante que llega en condiciones extremas no solo pasa por esto, sino que pasa, por supuesto, por muchas otras penurias. Pero Anzoátegui nos habla que el inmigrante padece 7 duelos, a diferencia de aquella persona que pierde, por ejemplo, un ser querido. Los 7 duelos son la familia, los amigos, la lengua, el idioma, la tierra, que está, podemos decir, la patria, o los paisajes de la patria, el grupo étnico, el estatus social y, por supuesto, cuando llegan en condiciones tan extremas, la seguridad, la pérdida de la seguridad física, porque muchos de ellos son amenazados. De modo, ¿qué podemos hacer? Porque a muchos han venido con niños, ¿verdad? Y este síndrome, digamos, aplicado, o esta serie de síntomas psicosomáticos, ocurren no solamente en aquellos inmigrantes en condiciones extremas, sino también aquellos que han tenido que ser exiliados por razones políticas, que han sufrido todo un gran duelo, ¿no?, en su propia patria. ¿Qué podemos hacer? Al inmigrante que llega aquí, necesita unirse a la familia de maneras muy cerradas. Si llega solo, va a necesitar, y si llega con familia también, buscar un núcleo de amigos, generalmente del propio país, que puedan darle esa gran contención. Pensemos que nosotros, cuando queremos proteger nuestra propiedad, nuestra casa, un campo, le ponemos alambrado, le ponemos rejas alrededor para proteger. Bueno, el enrejado de protección cuando estamos así amenazados es la familia fundamentalmente, y son los nuevos amigos que podemos hacer, que nos van a derivar a un buen psicólogo, a lo mejor conocen a un sacerdote, dependiendo de nuestras características culturales, porque sí existe ese choque cultural que tienen los turistas, pero que se les pasa porque regresan al país, pero está este choque cultural también de los que llegan a tierras, sobre todo de países pobres, de países que no han, en donde el grado de desarrollo tecnológico y social es impensado, y eso los lleva a desarrollar esta clase de síndrome. Con los niños es muy importante hablarles, explicarles, y tratar de que dialoguen mucho con nosotros. ¿Qué te parece el lugar? ¿Qué te parece donde estamos? No te preocupes que ya vamos a estar bien. Es decir, los padres somos los que tenemos que darle el reaseguro al hijo y luchar un poco como adultos entre nosotros cuando estamos solos con nuestros propios demonios internos, o buscar algún tipo de ayuda. Existe una línea de ayuda, ¿verdad?, que es acá en los Estados Unidos, atendida exclusivamente por psicólogos, y es el 1877-223-7725, que lo atienden de 24/7, es decir, están todo el tiempo. Allí entró una pregunta: ¿cómo se controla este síndrome? Claro, si se trata del turista, no existen estudios, porque lo que se sabe es que son personas que ya tienen trastornos previos, que tienen alguna historia con algún problemita psicológico, o sea, son más vulnerables. Entonces, esta psiquiatra se los medicó, en el caso de alucinaciones se les dio remedios adecuados, terapia farmacológica, y se les recomienda la terapia psicológica. En el caso del turista puede remitir, se puede ir cuando regresamos al país. En el caso, desde ya, del inmigrante, es muy importante estar en contacto con un psicólogo, o con un médico psiquiatra, o con el médico clínico, el primer médico clínico que pueda tener. ¿Para qué? Para controlarlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que controlar es que esta ansiedad, esta depresión, el ataque de pánico, que es el principal ataque dentro de los trastornos de ansiedad, las alucinaciones, no lleguen a ser permanentes. Afortunadamente, con terapia, este síndrome puede ser curado.
Pero desde ya es muy importante desde el gobierno, desde los estamentos necesarios, que podamos atenderlo, ¿verdad? Que podamos tratar a las personas que padecen este trastorno. Aquí nos preguntaban otras personas si era reversible con tratamiento. Es reversible con tratamiento. Generalmente la psicosis del inmigrante, que quiere decir, existen neurosis que son trastornos y existen psicosis. La psicosis, la principal de ellas es la esquizofrenia, es decir, es el corte con la realidad. Pero tiene la particularidad que es controlable en el inmigrante. La psicosis del inmigrante es controlable a través de tratamiento y superable. Lo puede superar en un periodo relativamente corto de tiempo. A diferencia de psicosis, de la psicosis, que son ya enfermedades mentales crónicas que solamente pueden ser atendidas farmacológicamente y de alguna manera manejadas, pero están siempre allí. En este caso, son superadas. Nos dicen si esto tiene algo que ver con las personas que son ilegales y pues de alguna manera no quieren ni salir siquiera afuera. Claro, el problema con las personas ilegales es que no se van a atender. Y entonces ese es el problema. Pueden seguir rumiando, que así se llama en psicología, todo su problema, toda su desesperación, transformarse en un cuadro de depresión mayor o de ansiedad, tener ataques de pánico, no salir. Y entonces eso es lo peor que podemos hacer. Hay mucha incidencia en países que reciben gran cantidad de inmigrantes, hay mucha incidencia de enfermedad mental y hemos visto provocadora en muchos casos también de violencia social debido a la falta de atención. Es decir, debemos encargarnos de la salud mental, de la población en general, pero muy particularmente de los inmigrantes. Los inmigrantes que llegan, desde el que llega, el que llega con mucho dinero se atenderá o no, ¿verdad? Pero las personas que no tienen ese soporte económico se dejan estar. Doctora, y la importancia, pues nosotros como padres también, cuando vemos esos cambios repentinos en nuestros hijos, cambian totalmente de ser niños, vamos a decir, comunicadores, sociales, contentos, alegres, pasan a ser sumisos, a no querer hablar, tener ese miedo de poder socializar en su mismo entorno. Todo cambio en el estado de ánimo y en la conducta de nuestros seres queridos, niños o adultos, debe prestársele atención y ser tratado, sin duda. En los niños se presenta una regresión a etapas infantiles. Los niños que son inmigrantes, ¿verdad? Que llegan con los padres, se presentan regresiones a etapas infantiles ya superadas, ya se empieza en la cama, por ejemplo, o empiezan a hablar como si fueran nenes chiquitos, y entonces todo eso quieren estar más con los padres, es un proceso de duelo que están haciendo, que es sumamente preocupante para los padres. Por eso hay que prestarle atención, darle un gran soporte, asegurarle que todo va a estar bien y poder darle atención psicológica. Claro está que los niños se recuperan mucho más rápido que los adultos, desde ya, ¿no? Los niños tienen esa versatilidad, salvo que tengan una condición premórbida, salvo que tengan realmente, que ya vengan a este país o a cualquier otro país con una enfermedad previa psicológica. ¿Qué cuidado tenemos que tener con el familiar que queremos, con el niño, si viene con una enfermedad previa psicológica? Porque entonces acá se puede agudizar y se puede también solapar con otros cuadros emergentes para ese niño. María Hernández. Muy buen tema, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Dejar uno su cultura y acostumbrarse a la de otros países es muy triste, pero hay muchas personas que no se acostumbran y les da mucha depresión. Exactamente, la depresión, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud advirtió que el siglo XX iba a ser el siglo de la gran epidemia de depresión, ¿verdad? Y en efecto lo estamos viendo en los últimos años. Generalmente las depresiones clínicas como la depresión mayor, pero también hay depresiones subclínicas que están ocurriendo, ¿verdad? En donde las personas van sintiéndose triste, contenta, porque no han encontrado ese equilibrio, ¿verdad? De modo que sí, sobre todo los ataques de pánico, hay mucha ansiedad también,
que dentro de los grandes y múltiples cuadros está el ataque de pánico como principal, pero los trastornos obsesivos compulsivos también, la agorafobia, las fobias en general, que todas son trastornos de ansiedad. Es decir, que si un niño comienza a temer algo, ¿no? Y a tener pesadillas, a tener miedo a algo en especial, a los insectos, y que los niños son muy inquietos, de modo que es raro que tengan miedo a eso, quieren explorar, ¿verdad? A los animalitos, a los insectos. Entonces tenemos que pensar que puede estar emergiendo algún tipo de fobia, ¿no? Y sabemos que la fobia es el desplazamiento de algo que lo amenazó, que le provocó un trauma muy grande, como puede ser estos niños que de pronto los padres los envían solos, ¿verdad? Porque les quieren dar lo mejor, pero bueno, hacen lo que pueden, los envían solos. Y el niño ese trauma, acá en la cabeza, en el corazón, no lo pudo procesar y entonces lo va a transformar en un miedo a otra cosa. Esa es básicamente las fobias, ¿eh? Miedo a otra cosa, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los monstruos, a dormir solos, que es común en los niños, pero que en estos casos se agudiza mucho. Sí. ¿Y cómo podemos controlar ese pánico que sentimos? Nos dice Lady Cordero. El ataque de pánico es cuando lo tenemos, vamos a definirlo, sentimos que nos vamos a morir, tenemos taquicardia, sudoración, temblores, pedimos ayuda, nos vamos a morir. Es una situación que la sentimos final, aunque en realidad el médico nos atiende, el clínico, y dice no tienes nada. No hay nada, no estaba por tener un infarto, no estaba por contraer una enfermedad, es sencillamente algo psicosomático. Empieza a tener ese miedo, esos temblores que se manifiestan en el cuerpo, como el síndrome de stand-up por otras razones, ¿verdad? Pero todo lo que no podemos procesar, y atención a esto, todo lo que no podemos procesar, que ya sea una belleza extrema, incomprensible, un desarrollo extremo incomprensible, así como un trauma, una situación trágica incomprensible, nos puede llevar a desarrollar estos síndromes que son psicosomáticos. Alba Aguilar, varias preguntas. Dice, yo apenas llegué, obviamente cuando emigré a otro país, duré un mes súper deprimida. También en otra pregunta dice, a consecuencia de eso, mi hija, cosas que no hacía antes, está haciendo, porque hubo una separación, obviamente, familiar. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los niños, en muchos casos, atención a esto, en muchos casos son reflejo de las ansiedades persecutorias de los padres. Existe lo que se llama ansiedad persecutoria. Yo llego a un país donde, bueno, es impensado, fue impensado para mí este desarrollo al cual me tengo que adaptar, al éxito que tengo que llegar. Y entonces entro en un estado de miedo constante. Yo tengo el pánico. Y entonces de pronto los niños que absorben todo empiezan a sentirse amenazados, con miedo. Y lo desarrollan, no diciendo mamá tengo miedo, lo desarrollan con síntomas físicos. Están distraídos, no pueden ir al colegio, digamos, y rendir bien. Y desde ya que se ha descartado algún trastorno de hiperactividad, se ha descartado cualquier otro trastorno. Doctora, como siempre, muchas preguntas tenemos aquí. No es el tema, pero me parece interesante porque dice, doctora, sé que está fuera un poco de este tema, pero mi nieto se tragó 3 monedas por un juego de reto. ¿Qué me recomienda? ¿Para dónde lo debo llevar? O sea, ¿qué le recomienda? ¿Que debe ir a un psicólogo? ¿Qué es lo que debe hacer? No, por supuesto, desde ya. Los niños suelen copiar mucho porque aprenden por el ejemplo, como decíamos en el programa anterior, lo que ven en los adultos. Lamentablemente las jóvenes y los adultos están de alguna manera enganchándose en estos juegos y los niños los copian. De modo que lo que hay que hacer es primero observar si en la familia hay alguien alguien que hizo algún tipo de reto, algún hermano mayor, inclusive algún adulto, ¿por qué no? Un tío, y luego entrar en un tratamiento psicológico que empieza antes del consultorio del psicólogo, empieza con la familia, porque los primeros auxiliadores de nuestros hijos somos nosotros los papás. Entonces, tenemos que hablar, explicarle que esas son modas que se establecen, que no hay que hacerlas, que en la familia nadie las hace, en el caso que nadie lo haya hecho frente al niño, ¿verdad?
Creo que hay mucho para hablar en esta sociedad en donde nos estamos dejando llevar por todos los videojuegos, por la televisión, por el cine. Pareciera que estamos cerrándonos a nuestra realidad humana y a nuestra familia. Y vivimos frente a una pantalla. Eso nos hace mucho daño. Con dos preguntas más relacionadas al tema de usted. Como siempre, los invitamos a que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com en YouTube. Podrán encontrar este programa mañana a las 9 de la noche y también, obviamente, ahí pueden entrar a hacer sus preguntas y pues todo el tiempo encuentran información de primera mano. Doctora, yo soy venezolana y voy a cumplir 3 años en Perú. A veces hay días que amanezco con mucha nostalgia. Lloro un rato, bebo agua para que se me pase y si tengo un chocolate me lo como despacio y luego mi estado de ánimo se transforma y me digo, yo sí puedo. ¿Qué me recomienda? Muy bueno, el chocolate es muy recomendable, ¿no? Por supuesto, en muchas cantidades. Es recomendable porque tiene un efecto muy interesante sobre ciertos neurotransmisores. Luego comemos chocolate y nos sentimos mucho mejor. Bueno, hace un año que está en Perú, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años, claro. No ha pasado el periodo de transición y ajuste, porque hay un periodo, primero viene la luna de miel, bueno, en este país voy a estar mejor, después viene transición y ajuste hasta llegar a la adaptación. Se ha quedado ahí atascada en esa transición y en ese ajuste. Entonces, lo que le recomiendo es que visiten lo posible a algún psicólogo, ¿verdad? Algún profesional de la salud mental, que pueda ayudarla y asistirla. Y desde ya estos recursos personales son interesantes, como comer una barra de chocolate para poder sentirse mejor. Pero hay que revisar que no esté atascada en eso, porque si no va a necesitar cada vez más chocolate y se le va a complicar con otro tema de salud. Vamos a la última pregunta, doctora, y gracias como siempre por estar todos los lunes con nosotros. Dice, doctora, tengo un pariente que se fue para Colombia en el 2019 y todo le iba bien hasta que llegó la pandemia. Él tiene un antecedente de ser nervioso desde niño y ahora que llegó la pandemia, sus nervios se agudizaron de tal forma que se encerró en el cuarto sin comer y sin hacer nada y no quería tener contacto con sus familiares. Claro, lo que pasa que la pandemia ha despertado muchos duelos en las personas inmigrantes. De modo que cuando uno se va, tiene esos 7 duelos que hablamos y va hacia otro país. Y la pandemia, a través del aislamiento, nos propone el duelo de la pérdida de nuestra independencia, la pérdida de nuestra movilidad, la pérdida del abrazo, del beso. Todo eso en una persona con un antecedente previo de un trastorno psicológico puede realmente generarle otro cuadro, como en este caso, que puede ser una depresión mayor, atención, las personas que se encierran y no quieren comer y no quieren salir del cuarto, puede ser una depresión mayor y habría que buscarle una ayuda inmediata. Porque muchas veces las depresiones mayores cursan con ideación de suicidio, porque la persona se siente que ya no tiene esperanzas para nada. Es decir, en la mente de esta persona vulnerable dice, perdí mi patria, ahora puedo perder mi salud, perdí mi libertad, perdí el contacto con la gente. Atención. Doctora, muchas gracias como siempre por todo su aporte al programa. Desde ya le agradecemos que siempre esté con nosotros y trayéndonos información de primera mano. Ahí están las redes en Instagram. Vayan a seguir a la doctora Cristina Balinotti, @cristina.balinotti en Instagram. Y obviamente vayan a su canal unifamilia.com y ahí podrán encontrar y muchos más programas más donde puede usted aprender y también puede haber programas anteriores donde nosotros estamos hablando de estos temas tan importantes para obviamente proteger nuestra salud mental. En efecto, sí, y quería decirte que voy a alcanzarte cuando los reciba 10 libros para que puedas entregar a tu audiencia sobre de madres a hijas el ABC de la familia, que hay muchas cosas interesantes que pueden allí encontrar las mamás y los papás, sobre todo las mamás, ¿verdad? Con respecto a sus hijos.
Claro que sí, doctora, agradecidísima para poder darle a esta familia virtual y que siga aprendiendo de estos temas que usted de verdad nos enseña todos los lunes. Gracias, doctora, y pues gracias por estar con nosotros, gracias por traernos información de primera mano y sobre todo que tomemos conciencia y no solamente lo escuchemos. Si conocemos a algún familiar que vemos con algún síntoma de lo que la doctora siempre nos está hablando, acudamos con una persona especializada, porque todo a tiempo tiene solución. Siempre lo decimos, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Siempre que estemos atentos y no neguemos la situación. Es más fácil negar y decir no pasa nada, son cosas de la edad del niño que ya se le va a pasar. Y en realidad puede ser cosa de la edad, pero vamos a estar seguros que no es otra cosa. Te agradezco a ti, como siempre, la gentileza de darme este espacio en tu programa y realmente admiro mucho tu tarea y el programa maravilloso que tienes y el que tienes también a las 7 de la tarde. Muchas gracias, doctora. Que tenga una feliz semana y estaremos Dios mediante el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, doctora.